Minutos y vamos a tomar contacto con nuestro primer invitado de la mañana. Saludamos al senador de la Democracia Cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarles, muy buenos días. Hola, senador. Sí, senador, teníamos pactado con usted hablar precisamente respecto del tema que estábamos conversando ahí con Polo, el proyecto de reconstrucción que hoy día se ve en la Cámara de Diputados y que probablemente esto finalmente avance ahí en el Congreso Nacional, pero la noticia manda y es ineludible partir con lo que ocurrió el día de ayer, este cambio de gabinete que fue sorpresivo en cuanto al momento, pero no tanto respecto de los nombres que estuvieron involucrados. ¿Qué podríamos decir, senador, respecto de esta decisión del presidente José Antonio Kast? Yo podría decir brevemente que se confirma de que el presidente Kast no tenía un plan de gobierno, no tenía un plan de seguridad, no obstante que prometió tantas cosas en la campaña, y sin embargo cuando se instala el nombramiento de la fiscal se comete el primer error, porque no es lo mismo ser experta en derecho penal que experta en seguridad, y el desempeño de la ministra, bueno, quedó al descubierto en estos 2 meses, digamos, de desempeño, y por lo tanto fue una apuesta fallida, fue una apuesta. Y lo mismo pasó con las comunicaciones. Entonces, la confianza, creo yo, en la ciudadanía está minada de parte del presidente. Yo creo que ya no le cree mucha gente, después de todas las promesas que se hicieron en la campaña, cuando hemos visto la debilidad del gobierno por no tener efectivamente un plan concreto que ofrecer, y nosotros lo hemos visto así en el Senado. Dijo usted, senador, no es lo mismo ser experta en derecho penal que ser experta en seguridad, y con esa misma frase sobre la mesa, ¿cómo ve el nombramiento de Martín Arrau en la cartera de seguridad? Bueno, esa es otra apuesta. Pues yo no sé si él es un ingeniero, entiendo, experto en materias de obras públicas, en este caso, cuando va a tomar la seguridad, que es un intangible, que comprende muchas cosas, problemas institucionales, problemas de migraciones, problemas de los delitos, problemas de inteligencia, problemas de confianza, trabajo con los municipios. Entonces es una gran responsabilidad. ¿Es un experto el ministro Arrau en estas materias o es nuevamente una apuesta? Esa es la pregunta. Y en ese sentido, senador, pareciera ser de que los problemas del Ejecutivo son mucho más profundos que algunos nombres puntuales, porque se centró mucho la explicación respecto de los problemas que ha estado atravesando el Ejecutivo en las últimas semanas en el desempeño de estas dos figuras. Por un lado, Trinidad Steiner, y por el otro, la ex vocera Mara Cedini, pero al parecer estamos hablando de una situación que es mucho más profunda al interior del Ejecutivo y que no necesariamente se va a resolver con la salida de estas dos ministras. Mire, el gobierno, antes de llegar al poder, señaló que este iba a ser un gobierno de emergencia. Más adelante se dijo incluso que este era un Estado fallido, bueno, un Estado fracasado o quebrado, tuvieron que rectificarlo, y sus ejes centrales fueron la emergencia económica y el tema de la seguridad. Pero en ambas cosas lo que ha hecho el gobierno es una apuesta, porque la economía no es una ciencia exacta. Se supone que bajando los impuestos va a haber mayor inversión, mayor desarrollo, mayor empleo, crecimiento económico, sostenibilidad fiscal. Pero eso es una apuesta, porque en todas partes del mundo la rebaja de los impuestos ha fracasado. Es la experiencia internacional. Y en materia de seguridad, ¿para qué hablar? Pues es una apuesta completa, y sigue siendo una apuesta. Entonces yo creo que el presidente tiene que sincerar realmente el equipo con que cuenta, y nosotros vamos a seguir esperando el plan de seguridad. Yo trabajo en la Comisión de Defensa, soy presidente de la Comisión de Defensa, y tuve oportunidad de ver el desempeño de los ministros en torno a estos planes entre comillas, que nunca han existido. Entonces yo creo que es hora de que el gobierno sincere esta situación y no trabajemos en base a supuestos, a escenarios hipotéticos. Es una verdadera casa de apuestas. ¿Qué significa a nivel institucional, senador, que tengamos el cambio de gabinete más rápido desde la vuelta a la democracia? ¿Cómo lo ve respecto a, o qué dice más bien de nuestro sistema político? Se lo pregunto porque usted tiene vasta experiencia en esto. Bueno, por una parte, cuando algo se detecta que no funciona, es importante que se tomen las decisiones, digamos, rápidamente.
En este caso creo que el presidente tomó esa decisión rápidamente porque se percató que eso no funcionaba. Pero por otra parte tiene que haber una autocrítica, porque quien designó a esas dos ministras fue precisamente el presidente y su equipo. Entonces tiene que darse cuenta de que las cosas hay que hacerlas mejor, de que hay que tener un elenco que tenga experiencia política y no volver a cometer los mismos errores, como por ejemplo, yo creo que sobrecargar al ministro Alvarado es un problema, porque el déficit del gobierno es político, y donde Claudio Alvarado puede desempeñarse es justamente en ese tipo de materia. Ahora lo sobrecargas con la vocería comunicacional, entonces no vaya a hacer cosa que por hacer esta nueva apuesta tú debilites la gestión política, que es el talón de Aquiles de este gobierno. Precisamente de eso le iba a preguntar, senador, porque se ha hablado mucho respecto a este rol que pueda jugar el ahora biministro Claudio Alvarado, apelando a su experiencia política y a este empoderamiento, ¿no?, que va a tener ahora dentro de el equipo del presidente José Antonio Kast. ¿Puede ser un arma de doble filo, entonces, de acuerdo a su visión? Porque yo creo que lo central en un gobierno es la gestión política, en este caso con el Parlamento, con el Congreso, porque es ahí donde se desarrolla las leyes que van a ser el fundamento jurídico para tomar las decisiones políticas en las distintas materias. Entonces con Claudio Alvarado se hizo esa apuesta, él tiene experiencia, nos conocemos de hace muchos años, y por lo tanto también fue una apuesta, en este caso más virtuosa, pero cuando tú lo sobrecargas con esto otro, estás haciendo una verdadera nueva apuesta. En circunstancias, en vez de fortalecerlo, a lo mejor lo debilita, porque estás cumpliendo distintas funciones. Entonces yo creo que tiene que haber un reciclaje, digamos, en la política, porque la política, el pirquineo a lo mejor le resulta aquí, pero usted ve que eso no es insuficiente. Tiene que ser un trato institucional con el Senado y con los partidos políticos. ¿Cree que se puede agotar pronto este cambio de gabinete? Vamos a esperar la cuenta pública del presidente el 1 de junio para ver cuáles son sus lineamientos, a ver si en esta oportunidad tenemos ciertos objetivos estratégicos en función de las apuestas que él hizo respecto a la economía y respecto a la seguridad. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un panorama un poquito más despejado, pero francamente yo por lo que veo de que el gobierno está colocando sus fichas en materia de seguridad solamente en el derecho penal, y entonces tiene un listado de leyes que yo siempre he criticado, porque si fuera por delitos y leyes relacionadas con el delito, bueno, el Código Penal y todas las leyes están llenas en este país, se hubiera terminado la delincuencia. Pero no es el problema central en materia de seguridad. Bueno, senador, parte importante del éxito o del futuro del gobierno pasa por cómo le vaya a ir a este proyecto de reconstrucción nacional, mega reforma, ley miscelánea, que se vota hoy en la Cámara de Diputados en cuanto a su idea de legislar, y que ha tenido un avance bastante complejo, ¿no?, en el sentido de que tuvo que el Ejecutivo llegar a este acuerdo con el Partido de la Gente para poder garantizar una mayor amplitud de votos, pese a que, según los cálculos, tenía la cantidad necesaria para que el proyecto fuese aprobado. Pero de todas formas, durante el debate que se ha dado esta semana, se han entregado una serie de señales de diversos sectores, no necesariamente desde la oposición, que indican que hay varios aspectos de esta mega reforma en las cuales es necesario poner atención y realizar modificaciones, porque sus consecuencias son inciertas o derechamente negativas. Pero pareciera que el Ejecutivo no está escuchando y está empecinado en seguir avanzando tal cual como está el diseño que planteó el ministro Jorge Quirós. ¿Cómo ha visto lo que ha pasado? Porque lo más probable es que esto se apruebe el día de hoy y que finalmente llegue al Senado también. Mire, yo creo que cualquier nuevo gobierno, y sobre todo este que fue elegido con una gran mayoría de votos, tiene derecho a hacer su programa, porque la ciudadanía lo eligió por lo que dijo, la ciudadanía le creyó. Entonces, no es el problema de que el presidente plantee un proyecto económico de la naturaleza de esta mega reforma, pero ese proyecto tiene que trabajarlo con el Parlamento de tal manera que salga una cosa que le dé confianza al conjunto del país. Y resulta que el gobierno lo que hizo
fue quebrantar todo lo que hemos hecho durante todos estos años de democracia, de tratar de pasar máquina. Yo nunca había visto que un proyecto de esta envergadura fuera tan enrevesado, lleno de tecnicismo, difíciles, y no fuera trabajado como corresponde, escuchando a los organismos técnicos, escuchando a los especialistas, a profesores universitarios, a especialistas en el rubro, sino que esto se quiso sacar con discusión inmediata. Entonces no hay diálogo democrático, no hay intercambio, no hay mejoramiento, hay pirquineo. Y lo está sacando de esa manera. Pero esa es una nueva apuesta. Y entonces yo creo que se comete un error político con eso. Eso bastaría para rechazarlo. Porque no puede ser que el gobierno trate de humillar, en este caso a la Cámara de Diputados, o quiera hacer lo mismo en el Senado. No puede ser. Los proyectos tienen que trabajarse con un diálogo de confianza, un diálogo real, trabajando con seriedad los proyectos por la incidencia que tienen en la economía, y de esa manera tú vas generando confianza, que es lo central en un país para que nos creamos entre todos, y no tratar de simplemente pasar la aplanadora sin escuchar a nadie. Bastaría esa forma para que yo diga, mire, rechazo la manera en que el gobierno lo ha planteado, sin siquiera considerar los aspectos de fondo donde también tenemos razones para rechazarlo, pero creo que se equivocó primero en la forma como quiso implementar su proyecto. Por la forma, justamente le quiero preguntar, senador, la Democracia Cristiana, para que sepan nuestros auditores y auditoras también, pedía, por ejemplo, reducir la invariabilidad tributaria, revisar el impuesto corporativo y no vio apertura al diálogo, por eso también ustedes anunciaron que van a rechazar la idea de legislar, al menos en la Cámara. Se dice que en el Senado, en general, hay mayor apertura al diálogo, mayor apertura para llegar a consensos. ¿Cree que eso corre o más bien corre en estas circunstancias en las que estamos? ¿Cree que en el Senado vaya a haber mayor apertura al diálogo? Mire, aquí somos colegisladores, el Ejecutivo y el Legislativo. Pero quien lleva el impulso legislativo es el Poder Ejecutivo. Así lo establece la propia Constitución. Quien le da el puntapié inicial y tiene la manija para los procedimientos legislativos es el Presidente de la República a través de sus ministros. Es el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, si no hay diálogo es porque el gobierno está fallando en eso. Es el gobierno el primer actor, el que tiene que ver cómo dialoga. Y el gobierno no siguió ese camino, sino que siguió el camino del pirquineo, de buscar un votito por aquí, un votito por allá, ofreciendo alguna cosa, supongo yo, a cambio de eso. Con determinados personeros, y con el Partido de la Gente llegó a un acuerdo por un diseño distinto que tiene el Partido de la Gente, pero que el gobierno no lo percibió así. Y parece que tiene los votos. Pero eso, digamos, no es la manera de hacer las cosas seriamente. Eso es una verdadera apuesta. El camino institucional es de otra manera, es tener el principio de deferencia con el otro poder, es conversar de buena fe, es darse los espacios de tiempo, es escuchar a los especialistas y entre todos buscar lo mejor para el país y no simplemente hacer una apuesta de que yo dije esto, lo quiero ganar y lo gano a cualquier precio. Eso a la larga te pasa la cuenta. Sí, senador, más allá de la velocidad o del impulso que el Ejecutivo le ha dado a este proyecto con esta discusión inmediata, ¿de qué manera el Ejecutivo podría alcanzar un acuerdo más amplio, por ejemplo, en el Senado, con sectores como el socialismo democrático, la democracia cristiana? ¿Qué aspectos de esta mega reforma usted considera esenciales que el Ejecutivo se tiene que abrir a conversar? Mire, lo primero que yo espero que en el Senado el gobierno llegue con una disposición distinta, llegue con una disposición de respeto a lo que es el Senado. Si llega con la disposición de colocar todo en una sola comisión, de volver a pasar máquina y no conversar con nadie, volver a pirquinear votos, digamos, va a tener un problema en el Senado. Yo espero que llegue con la mejor disposición de sentarse a dialogar con la tranquilidad que la envergadura del proyecto lo requiere, porque todas las materias, este es un proyecto que tiene 203 páginas entre artículos permanentes, transitorios, informe financiero, anexo. Entonces, bueno, lo vamos a tratar así de un día para otro. Entonces, eso, de nuevo digo yo, la responsabilidad la tiene el gobierno. ¿Pero usted cree o ve la posibilidad de que haya apertura al diálogo? Es que tú tienes que generar confianza. Entonces yo digo, a esta altura, 2 meses han pasado, a mí las confianzas se me han caído, porque uno siempre al nuevo gobierno le da el beneficio de la duda. ¿Cuáles son los primeros movimientos en el tablero de ajedrez que hace el gobierno? Ese movimiento o esos movimientos te da a ti confianza de que es posible
un diálogo democrático va a hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, el gobierno está al debe. Ese es el problema. Uh-huh. Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, a esta hora de la mañana en Radio Análisis. Senador, nos quedan algunos minutos, pero también queríamos conversar con usted respecto a otro tema que ha generado bastante atención y que se revisó recién ahí en el Senado, que fue este proyecto de escuelas protegidas que el Senado despachó ya a tercer trámite para su revisión en particular. Un proyecto que, por cierto, ha generado muchas dudas, sobre todo desde el mundo académico, de los especialistas, por los reales beneficios o efectos que tienen las distintas disposiciones que contiene. ¿Qué podríamos decir, senador, respecto de lo que fue este proyecto y cómo salió del Senado? Mire, aquí estamos hablando probablemente de lo más preciado que tiene cualquier familia, que son los hijos, los niños. Los niños que están en una etapa de formación, donde las escuelas es la institución por excelencia, donde se les traspasan los conocimientos que las sociedades tienen y van formando a los niños en todas las materias pertinentes, pero también en su formación ética, en mirar la vida, y por lo tanto están involucrados ellos en primer lugar, pero también sus profesores, sus maestros, los ayudantes, los administrativos, están involucrados los padres y apoderados, el Estado. Y la pregunta, digo yo, ¿vamos a llevar a la escuela con esas características también la acción punitiva del Estado e involucrar también al derecho penal para tener una mirada de cómo resolvemos los problemas de convivencia y de relaciones entre los niños? Entonces yo no digo que no haya problema, pero digo que no es posible colocar la ficha solamente diciendo, mire, yo tengo aquí un problema y la solución que tengo es llamar a los carabineros. Entonces yo creo que es demasiado delicado. Entonces no estoy de acuerdo con una mirada punitivista, sobre todo en la etapa de formación. Tiene que haber otro tipo de materias de cómo resolver este tema, que entiendo que no es de fácil despacho, que es difícil, pero estamos hablando de los niños de Chile, de eso estamos hablando. ¿Cree usted que le falta o le sobra algo al proyecto o no se debería prosperar en este proyecto? Yo no tengo la especialidad de trabajar en materias educacionales en el Senado, mi especialidad va por otro lado. De tal manera que no podría contestarle en el detalle de esto, pero sí, lo grueso que yo escuché en el debate, me parece que podrían haberse hecho las cosas de otra manera. Bueno, senador, queremos agradecer como siempre la disposición que tiene para conversar con nosotros, también con nuestros auditores y auditoras. Esperamos tener su presencia nuevamente, porque a propósito del proyecto de reconstrucción de la mega reforma, sí, ahora esto se va a trasladar al Senado, así que va a haber mucho que hablar ahí también. Así que muchas gracias, senador, que esté muy bien. Encantado igualmente para ustedes. Buenos días. Gracias, senador, que esté bien. Chao, chao. Adiós. Ahí son las 7 de la mañana.